Mateo 2, del 1 al 6. Vamos a usar hoy la Biblia, hermano. No vamos a tener las diapositivas, así que vamos a estar atentos. Vamos a tomar una Biblia, si tenemos algunas, para que leamos lo que la palabra dice. Mateo 2, versículo 1 al 6. Mateo 2, 1 al 6. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Gloria te damos, Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí, Señor, Padre, para que escuchemos tus palabras, Señor. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, lo que tú nos quieras enseñar, Padre, y permíteme, Señor, que yo hable fielmente tus palabras, que no sea pervertida y que no sea manipulada en ningún sentido, Señor. Es tu palabra, Padre, y debe ser hablada fielmente. Ayuda a los oyentes, ayúdame a mí, Señor, en este día, Padre, que lejos de ser un día especial, Señor, es un día que debe ser dedicado, como todos los días, solamente para ti. A ti te adoramos, Padre, y a ti te servimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Puedes sentarse. Sin lugar a duda, el día de ayer, el día de hoy, las familias del mundo se han reunido a celebrar la Navidad. Una fecha que para ellos es considerada de paz, de amor, de perdón. Algunos lo consideran incluso como un reinicio social, una oportunidad de que los hombres pueden reiniciar todas las cosas que dejaron de hacer o que hicieron mal durante todo el año. El día 24, 25 y 31 de diciembre, el hombre medita en las cosas que ha hecho y quizás en algún punto determina que es momento de iniciar las cosas, pero hacerlas bien. Todo esto está lleno de un ambiente de aparente tranquilidad, de aparente amor. Nadie se quiere enfermar. Todos tratan de mantenerse sanos para llegar a la cena de Navidad. Nadie quiere aplazar esta fecha. Compran sus mejores ropas y visten sus mejores galas para sentarse alrededor de la mesa a compartir el pan con sus familias. Sin embargo, para que a las 12 de la noche todos se deseen feliz Navidad. Navidad viene de una palabra latín que significa nativitas, que significa nacimiento. En un sentido estricto, cada vez que nosotros celebramos nuestro cumpleaños, celebramos nuestra Navidad. Es el sentido de la palabra. Sin embargo, sabemos que esta fecha no es una fecha cualquiera. Y también sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. Sin embargo, celebramos esta fecha porque es el nacimiento de no de un hombre simple. Nace el Hijo de Dios. Es el nacimiento del Salvador, el que parte el mundo en un antes y un después de Cristo. Es un nacimiento sobrenatural que un profeta o varios profetas habían ya declarado 700 años antes de que esto ocurriera. Sin duda alguna, Cristo no nace un 25 de diciembre, pero lo conmemoramos el día de hoy. Si tú eres creyente y tú consideras que el 25 de diciembre no debería celebrarse nada, quizás nunca entonces deberías de celebrar
del nacimiento de Cristo. Lo que ha hecho el mundo en nuestros días ha sido distorsionar la palabra Navidad, ofreciéndonos en nuestras mentes y en nuestras cabezas un significado diferente al que realmente es. Las grandes marcas publicitarias se encargan de que la Navidad sea las mejores prendas, que la Navidad sea la mejor gala o cena de gala, que la Navidad sea una reunión emotiva con los familiares para que nos abracemos todos juntos, que la Navidad sea la llegada de alguien que trae a los niños regalo, distorsionando completamente el regalo del Evangelio. El mundo nos ha entregado una Navidad en la cual es momento de compartir lo mejor que tenemos de nosotros con otras personas. Pero esas cosas, lejos de ser cosas que edifiquen o den vida, realmente solamente tapan la fachada de quien realmente somos. Cuando intentamos nosotros quitar la parte material, porque los creyentes somos astutos, decimos, no, yo no visto de gala, yo no hago una gran, porque yo recuerdo el nacimiento de Cristo. Entonces yo me junto solamente con mi familia para pedirnos perdón, para arreglar las cuestiones que tenemos en disgusto durante todo el año, pero estas cuestiones tampoco son la Navidad de Dios. Tampoco es la Navidad. Y quiero dejar en claro esto, yo no estoy condenando estas cosas. Yo no estoy diciendo que si tú tienes la oportunidad de reunirte con tu familia, no, es que eso no es Navidad, yo no lo voy a hacer. No, tú puedes reunirte con tu familia. Puedes entregar un regalo, sí. Puedes vestirte bien ese día, sí. Lo que quiero que entiendas es que esas cosas no son la Navidad. Esas cosas no es el verdadero propósito del nacimiento de Cristo. Eso es lo que el mundo te ha ofrecido y te ha pintado durante años. Y nosotros, como buenos consumidores del mundo, lo hemos tomado como Navidad. Quizás tú me digas, hermano, no, yo sí verdaderamente aprecio el nacimiento de Cristo. Si pregunto hoy, ¿hablaste de Cristo ayer en la noche en la cena de Navidad? ¿Lo hiciste? Tu vida durante todo el año refleja quién es Cristo en tu vida. ¿Lo hiciste? ¿O te sentaste en un momento emotivo con tu familia a desearte feliz Navidad? A dar gracias por los regalos que recibiste y por la buena y rica cena que seguramente tuviste el día de ayer. No voy a hablar de eso. Lo voy a mencionar porque es el contexto al que debemos de llegar antes de hablar de lo que realmente significa Navidad, el nacimiento del Salvador. Y ni siquiera estoy considerando los excesos que son evidentes durante estas fechas. Excesos de alcohol, pleitos en las familias por terrenos o por propiedades que están de cierta manera intestadas, o por la parafernalia que se arma con las grandes galas y los vestidos de las personas que llegan a esas fiestas. ¿Quién importa la mejor marca? ¿Quién hace el mejor conjunto? ¿Quién lleva las mejores prendas? Pero ignorando realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad de Dios. Mateo 2, 1 al 6. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo nos hace referencia a un acontecimiento que sucedió ya hace más de 2000 años. Una corte de grandes sabios de Oriente, y no eran Melchor, Gaspar y Baltasar como la tradición católica
dice, de ninguna manera eran tres, era una corte de hombres sabios, seguramente astrólogos, seguramente maestros en las ciencias naturales o en las biologías, que habían entendido por medio de las señales astrológicas o astronómicas, que era el tiempo que la palabra de Dios se cumpliera en Jerusalén. Y por ese motivo emprendieron el viaje. Ellos no sabían cuándo iban a ser en Cristo, pero sabían que iban a ser, indagando en las Escrituras, hermanos. Indagando en las Escrituras. Ellos llegan ante Herodes y le preguntan: ¿dónde ha nacido el Cristo? Herodes se turba. ¿Por qué Herodes se turba? Herodes era caracterizado por ser un rey que hasta mandó matar a su propio hijo porque consideraba que su hijo le podía quitar la reinado. Entonces, ¿cómo creen que este rey se iba a sentir al escuchar de una comisión de Oriente que el rey de los judíos había nacido? Su reino estaba en peligro y se turbó, al igual que Israel. Es como que una noticia aquí en Mérida se dé y esta noticia se haga lo que hoy conocemos viral y se dé y llegue a todos los oídos y todos comiencen a ver: el Mesías ya nació, el Mesías ha nacido. Sí, es que los de Oriente, pero ya nació. Hay una sensación, un nervio quizás. Sin embargo, ninguno de estos hombres se tomó la molestia de ir a Belén a investigar qué había pasado. ¿Alguien sabe a cuántos kilómetros está Jerusalén de Belén? A 7 kilómetros. A 7 kilómetros está Jerusalén de Belén. Está cerca. Quizás a menos de un día de camino de los tiempos de Jesús. Y sin embargo, nadie fue. Herodes da la orden a los reyes, les dice que vayan y cuando lo encuentren, que vengan a mí para que yo vaya a adorarle. Eso es lo que pasa. Podemos ver que este rey Herodes se turbó. Había una sensación en su corazón que le disgustaba, al igual que a los escribas y a los fariseos. Jerusalén es una pequeña ciudad. En Jerusalén sigue, la ciudad continúa. Nadie le daba la importancia al nacimiento de Cristo. Los judíos durante 700 años habían comprendido o tenían en su poder que Cristo nacería de Jerusalén. Y nadie por 700 años lo esperó. Nadie. Hoy en día la gente tampoco le da la importancia debida al nacimiento de Cristo. Lo han distorsionado en fiestas descontroladas, lo han distorsionado en fiestas que solo agradan a sí mismo, para agradarse a sí mismo, y lo han distorsionado de tal manera que ahora no vemos a Cristo en esas fiestas. De ninguna manera. Vemos los regalos, vemos la ropa, vemos una oportunidad quizás para comer bien, pero no vemos a Cristo. Versículo 4, porque así está escrito por el profeta. El profeta que profetizó la parte que Mateo menciona en su libro es el profeta Miqueas. Miqueas fue un profeta en los tiempos, fue contemporáneo del profeta Isaías. En la Biblia es considerado Miqueas como un profeta menor, no por la importancia de sus libros. Sus libros fueron muy importantes, de hecho, solamente tiene 7 capítulos, hermanos. Les invito a leer el libro completo de Miqueas. Léanlo en su casa. Es un libro pequeño. ¿Y por qué es pequeño se considera un profeta menor? No por la importancia. A Miqueas se le es encomendado dar el lugar, el tipo de reinado que tendrá el rey de los judíos y quién es este rey de los judíos. Ahora vamos a observar en Miqueas 5, 1 al 3. Miqueas 5, 1 al 3, cómo estas características están impuestas 700 años antes de que Cristo naciera.
Miqueas 5, 1 a 3. En los tiempos de Miqueas, el pueblo de Israel ya había sido sitiado por Asiria. Era una nación que Dios había dispuesto para castigar a Israel, y esta nación ya había tomado cierto control sobre Israel. No eran momentos de grandeza en Israel, eran momentos de gran desolación en Israel. Miqueas 5, 1 a 3. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Ha puesto sitio contra nosotros. Con tu vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El primer punto que veremos el día de hoy es el lugar del nacimiento de Cristo, Belén. Ya mencioné que Belén está a 7 kilómetros de Jerusalén. Actualmente, Belén tiene 28.591 habitantes. Para que se hagan una idea, es un poquito más grande que Motul en 2005. Motul tenía cerca de 21.500 habitantes en 2005. Es actualmente. En los tiempos de Jesús se considera que no pasaban ni los 15.000 habitantes. Es una aldea sumamente pequeña. Y cuando dice pequeña, aquí lo podemos leer, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. La otra versión dice pequeña para estar entre las familias de Judá. Es decir, no fue considerada una gran ciudad. Lo lógico sería que si los judíos tenían la información de que el Cristo vendría de Belén, Belén tendría que ser entonces la capital de Israel, no Jerusalén. Y sin embargo, fue simplemente ignorada. Nunca creció económicamente, nunca creció militarmente, nunca se le puso una guardia o una custodia a esa ciudad, porque allí iba a nacer el Cristo. Esta ciudad simplemente fue desechada. Fue tomada de menos. Pero esto es el carácter de Dios. Si nosotros leemos en Deuteronomio 7, 6 y 7, Deuteronomio 7, 6 al 7 nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están en la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño pueblo entre los pueblos de la tierra. El Señor escoge a Israel no por algo que tenga Israel, sino por todo lo contrario. Por ser el pueblo más insignificante entre las naciones, yo te he escogido. Dios escoge a Israel para su gloria. Y lo más importante, hermanos, Dios escoge a Israel para que el Cristo naciera según las Escrituras. Según las Escrituras. Vean esto, hermanos. El Señor escoge soberanamente a Israel, el pueblo más pequeño sobre la tierra. Y dentro de este pequeño pueblo, el Señor escoge a la ciudad más pequeña que tenía, que era Belén, que ni siquiera era considerada para ser contada dentro de las familias de Israel. Y dentro de Belén, el Señor escoge un establo y un pesebre para que él naciera. Todo lo contrario a lo que nosotros esperaríamos de la llegada del Mesías. Todo lo contrario. Realmente Cristo pudo haber nacido en Roma o en Jerusalén, que era la capital de Israel, dentro de un palacio, dentro de una familia real, y entonces su nombre tendría mucho más peso del que comenzó teniendo su ministerio, porque viene de una familia real. Pero las cosas Dios no las hace como nosotros las pensamos. Él tiene un plan ya diseñado desde el principio, y cada aspecto de Dios
lo hace con el propósito de que el hombre entienda que no son las cosas que él piensa, sino las cosas que Dios ya ha determinado. Ven cómo nuestro Dios no piensa como nosotros. El Rey soberano, creador del cielo y la tierra, nace humildemente en un pesebre, en un pueblo pequeño en Jerusalén. Él, tomando forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, él fue obediente y se humilló hasta la muerte en la cruz del Calvario. Filipenses 2, 6 y 8. El Rey del universo, creador de todo lo que hay, se humilla a sí mismo, se hace hombre, nace en una nación pequeña, dentro del pueblo más pequeño de esa nación, en un pesebre. Y si eso fuera poco, él se humilla y es obediente hasta llegar a la muerte de cruz y cruz en el Calvario. El ministerio de Cristo, y él lo dijo: yo no he venido para que le sirvan, sino para servir. Sino para servir. Él fue obediente hasta la cruz. Lo importante no es cuándo nació, ni dónde nació, sino que Él nació. Él vino al mundo para dar su vida. Y tiene un propósito que cumplir, y esta es la voluntad de su Padre. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la voluntad del Padre. En la caída del hombre en el huerto del Edén, el pecado corrompió todo. El pecado corrompió tu vida totalmente. No una parte de tu vida, no un aspecto espiritual, no solamente algunas cuestiones que están mal dentro de ti. El pecado lo deshizo totalmente. Te corrompió desde el centro de tu ser. No hay nada bueno en ti. Y así como el Señor, Dios soberano, escoge a Israel y escoge a Belén, y dentro de Belén un pesebre que aparentemente ante los ojos de los hombres son insignificantes, el Señor nos muestra su misericordia, tomando a hombres insignificantes para mostrar su misericordia y su amor. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir: yo soy digno de la gloria de Dios. No hay ningún hombre en este mundo que pueda decir: yo soy digno del favor de Dios. Nadie es digno de la misericordia del Señor. Es porque Él nos amó primero que envió a su Hijo, no nosotros lo amábamos a Él. Debemos entender cuál es nuestro lugar en esta creación. Somos seres caídos y malvados, que todos los días nos levantamos con el corazón determinado a ofender a Dios grandemente. Todos los días. Si no hay un cambio en tu corazón, seguirás viviendo de la misma manera. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ciertamente, con seguridad, no hay hombre justo en esta tierra. El problema siempre ha sido el mismo. El hombre se ha hecho bueno a sus propios ojos y ha hecho de Dios alguien malo, alguien que no lo entiende, alguien que solamente le quiere quitar sus lujos y riquezas, alguien que no lo deja divertirse. Ha distorsionado totalmente el carácter de Dios y no puede ver el
el amor en el Evangelio de Cristo. No lo ve porque no se siente mal. No se siente como un pecador, ni tampoco se siente como un hombre que tenga la necesidad de un Salvador. Los hombres se sienten buenos, se sienten justos y se sienten seguros sobre sus propios pensamientos. Pero no hay justo ni siquiera uno. El hombre rehúsa vivir de la manera que Dios le ha indicado vivir. En los últimos 100 años, que es la última, vemos un avance tecnológico importante. El hombre ha inventado miles de millones de maneras, un avance tecnológico, de ofender a Dios. En lugar que use esta capacidad que Dios le ha dado para razonar las cosas y crear cosas para la gloria de Dios, lo hace para ofender más y más. En el año 2000, hace 22 años, no voy a ir más atrás, en el año 90, 95, yo estaba en la secundaria. Era más difícil encontrarte un libro de pornografía. Hoy todo el mundo tiene alcance pornográfico en su celular. La maldad es incalculable. El hombre ha determinado desobedecer a Dios de todas las maneras posibles que pueda hacerse. Pero el problema no radica en esos aspectos malos dentro de nosotros, radica en nuestro corazón. Las intenciones que están dentro de nosotros son las que donde radica el verdadero problema. Somos soberbios, somos egocentristas, nos dedicamos a nosotros mismos, buscamos nuestro propio placer sin importar el daño que hacemos a los demás. Nos hemos convertido en un peligro constante para nosotros mismos y para los otros. Estoy seguro que si presionamos lo suficiente, en algún punto tú dejas de considerar el bienestar de la otra persona y solo vas a ver bien tu bienestar. Este es el problema del hombre. Pero como ya he mencionado antes, Cristo nació. Cristo nació para corregir este problema. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La herida en la cabeza es una herida de muerte. La herida en el calcañar es solo un dolor momentáneo. La promesa de Cristo estaba desde Génesis. Y en el momento en que el hombre pecó, y ese es el resultado de lo que vemos ahora del pecado, ¿verdad? Desde el momento en que Adán pecó, todos los hombres comenzaron a pecar. Todos. En el momento que Adán pecó, solo había dos: él y Eva. Pero de ahí el pecado ha ido adoptándose, ha sido imputado en todo el mundo. Dios mismo puso la solución a ese problema ese mismo día, con la profecía de quien iba a herirlo en la cabeza: Cristo. Cristo. El problema que ocasionó el hombre al desobedecer a Dios, Dios mismo le da una solución. Él envía a su Hijo Jesucristo, desplegando amor, misericordia y justicia de una manera perfecta que solo Dios puede hacer. Amor, misericordia y justicia. Y podríamos pasar horas hablando de esos tres atributos que le pertenecen a Dios, tratando de entender qué es el amor, tratando de entender qué es la misericordia, tratando de entender cómo eso lo ligo con la justicia. Pero Él lo hizo tan perfecto en un solo movimiento, diría alguien que juega ajedrez, enviando a su Hijo Jesucristo. Qué Dios tan grande y misericordioso tenemos.
El Hijo de Dios nace en Belén para corregir el problema del hombre y para hacer súbditos suyos. Porque cuando comenzamos a leer el capítulo que está en Miqueas, dice que de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y la palabra Señor es una palabra de total autoridad. La versión Reina Valera dice que será Rey en Israel. El Rey es el que tiene total y absoluto poder sobre una nación. Por lo tanto, cuando Cristo viene a corregir el problema del hombre y hacer que los hombres y las criaturas caídas se vuelvan adoradores verdaderos, como los que originalmente debieron haber sido. Viene a corregir ese problema. Así como Dios escogió a Israel para que la simiente de David, según la profecía, nazca el Cristo, de la misma manera Dios ha determinado que los hombres y mujeres que son salvos, serán salvos, no tengan nada especial. Dios nos ha escogido no porque seamos especiales, ni porque vayamos a hacer algo especial. Él lo ha hecho por amor. Él nos ha escogido de lo vil y despreciable con un propósito: su gloria. Los que hemos estudiado los miércoles el libro Glorioso Evangelio, podemos entender que el principal y gran propósito que Dios ha tenido al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por hombres pecadores es para que la creación vea su gloria. Romanos 15, 9 y 10 nos dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocijaos gentiles por su pueblo. Pero lo importante es para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Si tú no puedes ver la misericordia de Dios al enviar a un Salvador, no sé qué estás viendo en la muerte de Cristo. Si tú piensas que estás lejos, sabes que esto que estás diciendo definitivamente no es para mí. La Biblia nos dice que todo aquel que viene a Él, si el Padre se lo ha enviado, Él no lo rechaza. Hay una promesa de parte de Dios que si tú vienes humildemente a Él, Él no te desechará. El problema es que no vienes humildemente a Él. Y el problema de la humildad no es un cambio de aspecto, es que yo empiece a vestir con ropa decorosa, que yo deje de vivir en la mansión en la que vivo y ahora voy a vivir en el sur de la ciudad, en una casita pequeña. Eso no tiene que ver con humildad. La humildad es una cuestión espiritual, una cuestión bíblica. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes de corazón, los que pueden reconocer la bajeza de su propia persona y la grandeza de Dios, los que pueden reconocer la necesidad tan grande de un Salvador porque va camino al infierno, pero prefieres decir: es la soberanía de Dios. Si Él ha determinado que yo me pierda, pues me voy a perder de modos. Y no haces nada. No haces nada. ¿Ese eres tú o es Dios que no hace nada? Porque hay una responsabilidad. Una responsabilidad de arrepentirse, hermanos. Hay una responsabilidad. Dios nace. Volvemos a Miqueas 5:2. Él es Señor. La versión Valera dice Rey. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor, Rey o gobernante de Israel. Y tus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Primero que nada, las palabras del profeta nos dan a entender algo muy importante. De ti me saldrá. No dice Belén te trata, de ti saldrá. Dice de ti me saldrá. Y esto me recuerda a una porción de la Biblia que está en Samuel 16:1. Cuando Dios le dice a Samuel, deja de llorar a Saúl que lo he desechado, o hasta cuándo seguirás llorando a Saúl, pues yo ya lo he desechado para que sea rey de Israel. Le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, pues de sus hijos me he provisto. Dios, y en la Reina Valera dice, he escogido rey. He escogido rey. Pero sin salirme de la idea principal, es que no de Belén iba a salir el Cristo, sino que de él Dios se proveyó. Es decir, lo que yo voy a enviar de ti, lo he mandado yo. Eso es lo que dice. No dice que va a tomar a cualquiera de Belén y lo va a hacer rey. En el caso de David, así fue, pero Dios lo escogió a David. Por lo tanto, Dios vino a establecer algo muy importante. Cuando Dios escoge a David, David se vuelve rey, aún es ungido, mientras Saúl sigue siendo rey. Y algo muy importante que pasa durante toda la vida de David al momento de ser ungido es que Saúl lo comienza a perseguir. Saúl lo comienza a perseguir. Y David dice, no soy digno ni siquiera de tocar el ungido de Jehová. Nunca trata de quitar a Saúl del reino, nunca trata de matarlo para que él se quede con el legítimo reino que le correspondía, sino que espera que él muera. Espera que él muera. Y él toma su lugar como rey, es ungido rey, y entonces comienza el reinado de David. Y después de David vinieron muchos más reyes. Y si nosotros nos ponemos a estudiar Reyes y Crónicas, nos vamos a dar cuenta que unos reyes eran conforme a las enseñanzas de sus padres, y si estas eran buenas, hacían lo bueno y lo recto delante de Dios, y otros se corrompían totalmente y decían, andaban en los pecados de su padre. Es decir, ni siquiera David fue el rey perfecto. Ni siquiera David fue el rey perfecto. Y de ahí siguieron reyes y reyes y reyes que comenzaban a hacer según su voluntad y no la de Dios. Algo que quiero que entiendan es que para la nación judía el rey lo era todo. Ellos habían pedido a Dios un rey, antes eran jueces. Y estos reyes tenían la consulta de los profetas, es decir, antes de hacer algo, vamos a consultar a Dios por medio de los profetas. Pero vuelvo a lo mismo, si leemos Reyes y Crónicas, vemos cómo estos reyes empezaron a desechar la voz de Dios y comenzaron a escuchar otras voces, incluso a adorar otros dioses, y se olvidaban totalmente de Dios. ¿Qué creen que pasaba con el pueblo? Se iban a ellos. Si el rey adora a Moloch, entonces adoramos a Moloch. Si el rey adora a Jehová, entonces todos adoramos a Jehová. Si el rey ni siquiera reina, entonces vamos a hacer lo que nuestra mente y nuestro corazón nos dice. Y también pasó con la actual nación. Ningún rey se sometió a la autoridad de Dios perfectamente. Ninguno. Por lo tanto, el gobierno de Cristo tenía que ser en total obediencia a la voluntad de Dios. El ministerio de Cristo nos enseña mucho del tipo de gobierno que Dios quiere para sus súbditos. Es lógico que si el principal representante del gobierno de Dios, y estoy hablando de Cristo, el principal representante del gobierno de Dios, se sometió perfectamente a la voluntad de Dios, es lógico que los súbditos también obedezcan perfectamente la voluntad de Dios. Es ilógico. Es ilógico tener dentro de tus súbditos a alguien que no quiera obedecer tu voz.
Eso no es posible. Voy a leer Juan 3:34, Juan 5:30 y Juan 7:16. Juan 4:34, Juan 5:30 y Juan 7:16. Juan 3:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y cuando dice el Señor, mi comida es yo necesito hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hoy sabemos que la comida es una necesidad básica. Cristo lo decía en el mismo libro. La necesidad básica de Cristo era hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Y yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Cristo mismo lo decía. Como oigo, busco, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. La voluntad del Padre era la comida de Cristo. Y el mismo Cristo dice: yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago la voluntad del que me envió. Juan 7:16. Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Sino del que me envió. Si la vida de Cristo no fuera en completa obediencia al Padre, Cristo no hubiera resucitado. Si la vida de Cristo no hubiera sido en una obediencia perfecta al Padre, Cristo no hubiera resucitado, porque hubiera desobedecido. Él obedeció al Padre desde su nacimiento y hasta su ascensión al cielo. En todo fue perfecto. El teólogo y maestro A.C. Sproul usa el término vicerregente para identificar a Adán en el huerto del Edén. Y la palabra vicerregente es el gobernante, es el representante del gobierno de. En este caso, Adán era el representante del gobierno de Dios. Adán falló. Adán no pudo llevar a cabo el trabajo que Dios le había dado correctamente. Pero nuestro segundo Adán, que es Cristo, él sí pudo. Él es el vicerregente perfecto que Dios envía en propiciación para los pecados de los hombres que creen en su nombre. Él sí pudo. Él es el Cristo, el perfecto representante de Dios en la tierra. Y como representante de Dios, Él vino a establecer un reino. Él ha establecido su reino en la tierra y ahora está juntando a sus súbditos para que le adoremos en la eternidad. Si tú no ves esto, hermano, tú no entiendes el objetivo por el cual has sido salvado. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Seguían a Cristo multitudes, pero a veces no lo seguían por las razones correctas. Muchos pensaban que Él era el libertador, ciertamente lo es, pero pensaban que en cualquier momento Cristo llamaría soldados, se armaría un ejército, derrocaría al imperio romano y establecería su reino físico aquí en la tierra. Como esto no pasó, mucha gente lo abandonó. No tenía una clara idea de quién era Cristo. Otra gente lo seguía únicamente porque les daba de comer o cubría sus necesidades físicas. Aquellos que veían los milagros de Cristo, que comieron el pan que Cristo multiplicó, cuando se dieron cuenta que este ya no los alimentaba, empezaron a abandonarlo. Cristo establece a 12 hombres, los apóstoles, y les da autoridad para hablar su evangelio a las aldeas cercanas a Jerusalén. Pero la Biblia manifiesta que también levanta a 60 hombres más y les da la misma autoridad. Y capítulos más tarde vemos cómo estos hombres abandonan a Cristo.
porque no es el libertador prometido, porque no es un hombre que nos dé siempre de comer, porque no es alguien que cumpla mis propósitos, no es alguien que llene y sacie completamente mis necesidades. Ellos nunca entendieron quién era Cristo. Pero también había un grupo de hombres que lo seguían porque creían que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, que verdaderamente habían oído su voz y había habido un cambio de corazón. Había habido un nuevo nacimiento. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué digo esto? En el capítulo 3 de Juan podemos ver una plática de Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dice: nadie puede ver el reino si no ha nacido de nuevo. Luego Jesús le dice: nadie puede ver ni entrar al reino si no nace del Espíritu y del agua. Si tú quieres ser parte de los súbditos de Cristo, te es necesario nacer de nuevo. Un cambio de corazón y no seguir a Cristo por aquellas cuestiones que Dios puede resolver en ti. Porque si tú sirves o sigues a Dios porque Él te da, ¿qué va a pasar cuando Él ya no te dé? Comenzarás a dejar de seguirlo como lo hicieron estas personas. Ese es el tipo de reinado que el Cristo vino a establecer. Un reinado donde los hombres voluntariamente, y voy a ser claro en esto, voluntariamente sirven a su Señor. Claro, voluntariamente después de que Él les ha cambiado el corazón. Algo que tienes que entender como creyente es que cuando tú naces de nuevo, ahora puedes ver la verdad del Evangelio y solo tienes un camino, es seguir el Evangelio. Mientras tanto, tú seguirás pensando que eres bueno a tus propios ojos y que no necesitas a Cristo. Que no necesitas a Cristo. Si tú no ves la necesidad de un Salvador en tu vida, clama por tu vida. Clama por tu vida. Solo eso podemos hacer. Miqueas 5:2, la segunda parte. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Muchas veces los profetas escribían de parte de Dios y hacían lo que Dios les mandaba sin entender por qué Dios así lo quería. Miqueas escribió esto y estoy seguro que su cabeza comenzó a: ¿cómo es que alguien va a nacer, pero al mismo tiempo Él es desde la eternidad? ¿Cómo es posible que alguien que nace en Belén, sus días son desde el principio y desde la eternidad? Esto no tiene lógica. No tiene lógica ni para nosotros. Pero algo que tenemos nosotros actualmente, hermanos, es la palabra de Dios. Los profetas, los maestros, los apóstoles, los discípulos no tenían la Biblia. Ellos tenían piezas de un rompecabezas cósmico, un rompecabezas celestial que no estaba armado en su totalidad. Y confiaban en Dios para que ellos puedan transmitir lo que Dios les quería decir a su pueblo. Nosotros tenemos la Biblia y podemos ir de Génesis a Mateo en minutos, hermano, y poder entender cómo esto es posible. Hay un dilema en este aspecto. Cómo alguien nace pero es eterno. Y cuando hay un dilema, Dios está involucrado en ese dilema. Así como puede Dios perdonar a hombres pecadores, siendo Él santo, y arregla este dilema con el Evangelio,
De la misma forma, ¿cómo puede un niño nacer pero ser eterno desde la eternidad? La respuesta es porque es Dios mismo. Los judíos sabían que Dios era eterno. Dios es eterno. Los orígenes, y aquí en Salmos 92 nos dice: antes que los montes fuesen engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Entonces, concebir que el profeta entendiera que el niño que nacería en Belén sería Dios, era algo que él no podía comprender. O quizás sí comprendió, pero no escribió. Porque recordemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Y Dios determinó qué iba a estar escrito y en dónde y en qué momento fue escrito lo que está escrito. Pero el conocer ahora que Cristo, vean eso, hermano, el profeta estaba dando por sentada la deidad de Cristo. Lo que a nosotros nos lleva años a entender la deidad del profeta, lo estaba recibiendo de parte de Dios. El niño que nacerá será Dios. ¿Por qué? Porque es eterno. Y solo Dios es eterno. Por lo tanto, el origen de Dios no es en su nacimiento como todos los hombres. Todas las cosas creadas son finitas, tienen un inicio y tienen un fin. Cuando nosotros nacemos, comenzamos esa parte de nuestra existencia. Nosotros comenzamos a ser cuando nacemos. Se dan cuenta de por qué el nacimiento de Cristo es más importante que cualquier otro nacimiento. Porque es el nacimiento del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. No es cualquier nacimiento. No consideramos el nacimiento de Cristo como un nacimiento especial. Es mucho más que especial. Es sobrenatural. Es completamente de Dios. El hombre no podría producir el mismo nacimiento por más que se esfuerce, ya que todos somos creación. La conclusión es simple: si Dios es eterno, Él había provisto a un Salvador eterno también. Por lo tanto, Dios envía a Dios mismo para el rescate de los hombres. Isaías 9, 6 y 7. Isaías es contemporáneo de Miqueas y escribe también profecía acerca del Mesías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo de Jehová hará esto. El profeta Isaías da aspectos de quién es el Cristo. Y aquí podemos ver poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Aspectos que solo le pertenecen a Dios. ¿Queda alguna duda de que Cristo es el Hijo de Dios? Dos profetas contemporáneos a sus tiempos, diciendo prácticamente las mismas palabras de parte de Dios, y los judíos menospreciaban
nacimiento de Cristo. Como hoy el mundo desprecia y menosprecia el nacimiento de Cristo, envolviéndolo en fiestas que no significan lo que realmente es. Los atributos que solo le pertenecen a Dios están en Cristo. Hermanos míos, lo que ocurrió ya hace más de 2000 años no fue el nacimiento de alguien especial, de algún profeta, de alguien que Dios usó. Fue el nacimiento del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, pero no se quedó en el pesebre de Dios. Este es el acto más grande de amor de parte de Dios hacia un mundo caído, hacia un mundo que no merece el favor de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. Es porque Él nos amó primero que ahora obtenemos salvación y redención por medio de su Hijo Jesucristo. Todos tenemos una deuda con Dios, una deuda que ni en 1000 o 1.000.000 de años podríamos pagar. El nacimiento de Cristo y lo que conmemoramos el día de hoy no debe ser simplemente un niño en el pesebre, sino la finalidad del nacimiento de Cristo. Y la finalidad del nacimiento de Cristo fue la cruz. La cruz. No debemos considerar más importante su nacimiento y menospreciar la cruz, ni tampoco debemos considerar más importante su muerte y menospreciar su nacimiento, porque ambos son necesarios para el cumplimiento de la profecía por medio de parte de Dios. Ambos. Cristo no podía simplemente aparecer en el desierto sin tener registro de su nacimiento. Se tenía que cumplir la profecía total y cabalmente porque Dios lo había dicho: el celo de Jehová hará esto. Por lo tanto, tenemos tanta información para que no quepa duda de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El mensaje de Navidad debe ser la cruz en el Gólgota, no las mesas preparadas para un banquete. Cristo iba a morir por nuestros pecados. La cruz y el nacimiento de Cristo nos debe recordar algo. Y nos debe recordar que algo anda mal en el mundo. Algo tan grave que costó la vida de Cristo. Cada vez que nosotros nos sentemos a la mesa en diciembre para desearnos feliz Navidad, debe cruzar por tu mente que Cristo vino a morir por nuestra culpa, seas o no creyente. Debería pasarte por la mente recordar: tuvo que mandar a su Hijo. Romanos 1:25. Romanos 1:25. La Biblia nos describe, nos dice: como cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Los hombres y las mujeres desechan a su Creador y comienzan a adorar todo menos a Dios. ¿Te das cuenta de la clase de criaturas que somos? Cambiamos la verdad de Dios por cualquier baratez, por cualquier cosa. El mundo, sin merecerlo, recibe un Salvador. Recibe a Jesús de Nazaret. La luz vino al mundo y nació. No nació un 25 de diciembre, pero nació, y la Biblia dice que los ángeles cantaron cuando esto pasaba. Esto lo registra Lucas 2, 13 y 14.
Repentinamente apareció con él ángeles, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la primera Navidad, un cortejo celestial lleno de serafines, querubines y ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No dice paz para los hombres de buena voluntad, no, eso no lo dice. Dice paz en la tierra, buena voluntad, y la buena voluntad es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Pero quiero que vean esta imagen, hermano. Un grupo de ángeles dándole la gloria al único que merece la gloria. ¿Por qué no estaban en el pesebre adorando a Cristo? El mensaje de la Navidad se centra en la buena voluntad que tuvo el Padre para enviar a su Hijo. La buena voluntad del Padre al enviar a su Hijo a un mundo caído. Sin embargo, el mensaje no estaría completo, porque Cristo crece, hermanos. Él no se queda en un pesebre. Él no está chiquitito en estos días, es un bebé o un niño. Él se hizo hombre y bajó a las aguas del bautismo y comenzó su ministerio. Y cuando él comenzaba su ministerio, lo comenzaba diciendo: arrepentidos y creed en las buenas nuevas. Arrepentidos y creed en el Evangelio. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Contado entre ladrones, como criminal, fue entregado a la muerte de cruz. El intercambio de los justos, del justo por los injustos. Pero algo maravilloso sucede, hermanos. Juan 3, versículo 14, nos enseña que esto es necesario: que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto. Él fue hecho maldición por nosotros, hermanos. Él cargó nuestro pecado en esa cruz. Toda la violencia, toda la maldad, lo peor del hombre, Él lo cargó en la cruz. Y su vida perfecta en obediencia al Padre hasta esa cruz fue el sacrificio perfecto que Dios aceptó. Él satisfizo su ira completa en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. El objetivo del nacimiento de Cristo no es que Él se quede en el pesebre y lo recordemos lleno de luces. El objetivo del nacimiento de Cristo era que Él muera por los pecados de su pueblo. Por los pecados de su pueblo. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, y este cree es más que una decisión, es más que una oración armada, es más que leer un folleto que te encontraste en el camino. Es un cambio que Dios hace en el corazón del hombre. Es lo que nosotros conocemos y hemos predicado en el nuevo nacimiento. Hace unos momentos el pastor oraba y decía: asegúrate de estar en Cristo. Porque quizás estemos viviendo vidas
aparentemente en los caminos de Cristo, y cuando lleguemos a Él, Él nos dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cómo vas a quedar? ¿Vas a poder decir: yo no sabía, yo creí, yo pensaba? Cuando la Biblia todos los días nos manda a juzgarnos a nosotros mismos, a revisar dónde estamos parados, qué es lo que creemos y si realmente lo creemos. Revisamos cada año las cosas buenas o malas para reiniciarnos. Eso debería ser todos los días como creyente. Y si encontramos algo malo, que estoy seguro que vamos a encontrar algo malo, venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Esto no es una oración. No es que hoy tomé mi decisión de servir a Cristo. Mientras no doblegues tu orgullo, mientras no quebrantes tu cerviz, tu corazón seguirá siendo tierra. Mientras Él no cambie tu corazón, tú no puedes ver a Dios. No puedes ver a Dios. Cristo nos enseñó, cuando Él hablaba, es arrepentiros y creer en el Evangelio. Arrepentiros y convertiros, decía Juan el Bautista. El arrepentimiento, hermanos, no solamente es decir perdón por mis pecados, es un cambio completo de la voluntad que tenemos hacia el pecado. Ya no vamos a hacer, o no deberíamos estar haciendo, las cosas que le desagradan a Dios. El arrepentimiento produce en nosotros frutos dignos, y estos frutos dignos son aquellos que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellos. Nuestro arrepentimiento, lejos de solamente decirlo, debería ser interno y probar si realmente estoy arrepentido. Y si no lo estoy, entonces insistir e insistir e insistir. Solo eso nos queda, hermanos. Hay responsabilidad de tu parte, porque has escuchado una y otra vez desde este lugar el Evangelio. Cada domingo se predica el Evangelio. Cada domingo los hombres son llamados a arrepentirse. Y si esto se tratara de una decisión, hermano, ¿por qué no entonces tomas esa decisión y vives para Cristo? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué acaso lo que dice la Biblia es totalmente malo como para obedecer? ¿Qué hacemos entonces? Hay una responsabilidad muy grande. Lo único que puedes hacer es clamar por tu vida. Es clamar al que puede producir el nuevo nacimiento que lo haga. De otra manera no hay esperanza. No hay esperanza. El mensaje de todas las misas de esta Navidad no debería ser un mensaje de amor, prosperidad, abundancia, para que nuestras almas se sacien. El mensaje de esta tarde, en la cena de Navidad, debería ser: gloria a Dios en las alturas, porque ha provisto salvación para este mundo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Has enviado a Cristo como único medio de salvación.
Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario y resucitó, Señor, el tercer día, y ahora está a la diestra de ti, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias por la salvación tan grande